Vamos cerrando los ojos, con la espalda recta, una posición cómoda. Inhalamos suavemente. Sentimos el aire ingresando en el cuerpo. El abdomen se expande y exhalamos. Nuevamente inhalamos, expandiendo el abdomen y exhalamos. ¿Has armonizado tu corazón y tu mente con la gran mente y corazón de la humanidad? Ya que, como en la voz rugiente del río sagrado, reverberan todos los sonidos de la naturaleza. Así, el corazón de quien quiere entrar en la corriente debe vibrar en respuesta a todo suspiro y pensamiento de lo que vive y alienta. Buen día a todos. Es verdad que estamos por el cierre hoy y a otros tiempos. El cierre era el punto culminante, ¿verdad? Entonces yo había guardado este dibujo para hoy, pero cosas se pasaron. Primero porque las costumbres se cambiaron por intereses de las compañías aéreas. Ya uno casi no puede elegir sus vuelos, sino es elegido por los precios. Y no es verdad. Y así que antes teníamos más libertad de elegir nuestros horarios de vuelo, y ahora ya que el día del cierre tiene la mitad de las personas, ¿no? Entonces yo anticipé un poco ayer el contenido del dibujo, y estamos incluso teniendo la idea de quizá mejor producirlo con una publicación en la revista, el periódico acá, de la sección, que parece que es cuadrimensal o cosa parecida. Eso se despertó esta posibilidad. Vamos a ver cómo sería entonces posible arreglarla. Y también porque en verdad la cuestión de la meditación era título de hoy. El título de hoy sería Meditación y el significado de la vida. Entonces, yo tomaba como punto culminante de este razonamiento para el significado de la vida este sutra de número 223, que se encuentra a la traducción de la Federación, quiere decir de don Walter, que se publicó acá por la Federación, don Walter Ballesteros, en la página 187. El Sutra 223 está así traducido por él. El propósito de la asociación Purusha Prakriti, o el espíritu y la naturaleza material, es que el Purusha logre ser consciente de su verdadera naturaleza. Eso me parece el autoconocimiento,
¿verdad? Y que se desenvuelvan los poderes inherentes en ambos. En portugués, por supuesto, es muy semejante, pero está tal vez no tan bello porque más centrado en la literalidad de la traducción del inglés. Entonces, hay cuestión de ordenación un poco distinta y lo decía que vamos a intentar poner en español, lo que será un doble pecado, sacarlo del portugués y ponerlo en español, académicamente no es admisible. El propósito de la unión de Purusha y Prakriti. Entonces, como anticipaba ayer, para mí es obvio que la unión de Purusha y Prakriti a la práctica es la vida, cuando tenemos el espíritu incorporado a la materia, ¿verdad? Entonces, porque a veces suena muy abstracto y filosófico en la filosofía sámica, el propósito de la unión de Purusha y Prakriti, y ya empieza una misa, ¿eh? Pero no es la idea de que cuando los dos están unidos tenemos el efecto de la encarnación. Entonces a mí lo traduciría de manera sencilla, claro que es una adaptación, porque también hay otros estadios post-mortem que no estamos tomando en consideración, ¿verdad? Pero sería el propósito de la vida, el propósito de la encarnación. Entonces sería la concientización por el Purusha de su verdadera naturaleza, o que me parece decir que el propósito de la vida es el autoconocimiento y el desarrollo de los poderes inherentes a él y a Prakriti. Don Walter lo puso a ambos, ¿está bien? ¿Ah? Entonces, al espíritu y la materia, los dos se desarrollan con este intercambio. No es solo uno que se desarrolla y otro que de lo mismo. ¿Está bien? Eso es importante. Es importante porque la idea de la evolución llegó a nosotros no solamente de Darwin, como se puede probar acá, viene de tiempos mucho más primitivos, porque si la relación del espíritu con la materia la transforma, que acabamos de leer, despierta sus capacidades o poderes latentes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Darwin, o mejor, de la evolución mucho antes de Darwin, de una manera espiritual y no de una manera casual. Porque lo dicen que sobrevive el más apto, que es una cuestión de competencia para quien va a sobrevivir, todo ahí por una casualidad que después se agregó, el neodarwinismo, solo se agregó el ADN y la cuestión genética, y también lo puse ahí como si fuera un desarrollo randómico o estadístico, casual, de estas posiciones genéticas, y ahí está la vida. Y no es así segundo la posición de Patanjali, sino que es el espíritu que imprime a la materia su desarrollo. ¿Está claro? ¿Cómo? Sí, por favor. Yo tengo entendido que, o pensado, creído, que el espíritu es la que se desarrolla a través del espíritu, es la materia. Entonces no sería dual.
Esa es mi pregunta. Para mí, desde mi punto de vista, quisiera una aclaración. Gracias. Que el espíritu se desarrolla en contacto con la materia, ¿eso? No. Yo digo, si el espíritu es espíritu, el espíritu es, y lo que se desarrolla es la materia. Sí. Entonces uno solo que se desarrolla, la materia, y no el espíritu y la materia, no es dual. ¿Verdad? Eso es lo que no entiendo. No es lo que está escrito por Patanjali. Vamos a leer más una vez. El propósito de la unión de Purusha y Prakriti, que traducimos de una manera así un poco libre, como espíritu y materia, a mí me gusta un poco más naturaleza material, porque abrange también la emoción, el pensamiento, no es solo la materia física. Entonces, por nuestra tradición, la materia es distinta de la mente, eso está en Descartes. Resistencia y res cogitans. Resistencia sería la extensión de la materia y res cogitans sería el pensamiento, el que cogita. Ahí no es en ese sentido que Prakriti abrange tanto la materia cuanto la mente. Entonces ya principiamos por una base filosófica distinta de la occidental. Por eso hago este reparo, porque ya que digo materia, uno se salta a concluir que es solo la física. No, la Prakriti abrange el emocional y el mental y todo lo que se cambia, incluso el buddhi. Aunque el buddhi sea el último elemento material y el primero del Parinamavada, que va las evoluciones, el concepto de evolución en Samkhya, Parinamavada es un concepto filosófico de la filosofía Samkhya, que son para los 24 evoluciones o tattvas, o eso es un poco más complejo para se poner sin un dibujo también, pero creo que está puesto también en esos dibujos iniciales del libro, o por lo menos simplificado en el dibujo. No lo han puesto acá. ¿Qué será que pasó? O se olvidaron, o lo han puesto en el lugar original, que era por los 350 o cosas así. A ver, ¿será? Bueno, voy a procurar en portugués, que ahí lo encuentro más cerca, porque estoy acá en un territorio ya, vamos a decir, más conocido, pero la idea se presenta en el 254, que es un dibujo que correlaciona los bhutas o elementos, los indriyas o órganos de los sentidos, tanmatras de las sensaciones, chitta la mente, buddhi la percepción y atma el espíritu. Es un dibujo importante, 254. A ver si está, no voy a imaginar que lo... Vamos a ver, 254. No han puesto como un dibujo, sino como una tabla. Pero a mí me parece que se pierde alguna cosa. Bueno, no estoy acá para hacer tales comentarios. A lo mejor está el contenido esencial. Pero hay un dibujito que pone la mente con una lente que pone en foco el Atma. No sé si a esa distancia no será posible. Y que estoy siempre me peleando con los papeles y los libros, una pelea muy antigua. Y, ¿verdad? Y entonces la idea de que los dos se desarrollan juntos está acá, y es el Purusha logre ser consciente de su verdadera naturaleza
a este punto es solo un desarrollo del espíritu, que toma la materia como espejo para que se desarrollara. Pero la última frase dice, y que se desenvuelvan los poderes inherentes en ambos. Y del inglés, en él y en Prakriti. Quiere decir, no que sea un desarrollo material, porque si no, no sería del espíritu. Pero alguna cosa se acrecenta al espíritu que no tenía de conocimiento de la materialidad. Y quiere decir que alguna cosa hay de ignorancia primordial, no sobre su propio mundo, que allí él ya es perfecto, pero de alguna manera necesita este buceo en la materia para desarrollar algún control sobre la materia. Y en este mundo es ignorante. No que sea impuro, no que sea... pero hay una limitación. Entonces, nosotros podemos estar acá incorporados a la materia y somos perfectos espiritualmente. A mí siempre me pasa aquella pasaje cristiana que dice que atribuida al Cristo, que el espíritu está pronto o listo, pero la carne es flaca. Entonces todavía débil. Es como si todavía un trabajo sobre la materia hay que hacer. A mí me parece que andan por mismas ideas ahí, que el Purusha en su mundo ya es perfecto, pero no conoce cómo usar las riendas para poner el caballo material en línea, como hace Krishna en la Bhagavad Gita con su viga o carruaje o como se llame en español, ¿verdad? Que me excusen el portuñol en estas horas, pero falta el conocimiento de la palabra específica. Y por lo tanto, que no es solo un desarrollo material que se va a imponer a la materia, sino que alguna habilidad o alguna capacidad se desarrolla al espíritu, que dice que es latente y que uno tiene que hacer esta práctica para que se desarrolle. Y creo que eso es la idea de una regeneración material por esta infiltración del espíritu en la materia. Entonces, como nuestro tema es la regeneración y el significado de la vida, digo, de todo el curso que estamos completando de 9 presentaciones, ¿verdad? Entonces, ahí se encuentra una explicación de que aunque lo que es regenerado es la materia, porque no necesita el espíritu. Regenerarse, él es la propia vida. Él no va a morir, por tanto no hay necesidad de regeneración, es vida eterna. Pero desarrolla de alguna manera, y eso es filosóficamente complejo de pretender demostrar, porque si es incambiable, ¿cómo podría desarrollarse? ¿Verdad que cuando se dice desarrollo espiritual es una contradicción? Lo que se desarrolla son los cuerpos que están en el tiempo y tienen facultades latentes. Entonces, yo comprendo así tu intervención, que ya el espíritu no necesita desarrollo. Pero lo que dice Patanjali acá es que hay algún tipo de desarrollo. Entonces, tenemos una cuestión filosófica delicada
Y a mí me parece que es de la naturaleza de cómo manejar la materia, porque es de otro mundo. Sí. Es que el espíritu no es consciente de su divinidad cuando entra al plano de la materia. Sí, así puede ser. Por el contraste, la primera cosa que él dice es autoconocimiento. El Purusha logre ser consciente de su verdadera naturaleza. Quiere decir, en su propio mundo no era. No. ¿Verdad? No era consciente, es lo que estás diciendo. No era consciente de su verdadera naturaleza. Pero podría la frase quedarse acá. ¿Por qué lo acrescenta y se desenvuelvan los poderes? Entonces no es tanto un conocimiento, sino un poder inherente, que ya tiene potencial o latente en ambos. En nuestra versión en portugués se tomó el cuidado de no simplificar, por la belleza de la lengua, por supuesto. No estoy ahí a condenar la traducción que está muy mejor, suena mejor en español, pero aún dice de los poderes inherentes a él y a Prakriti. Esa distinción quiere decir que los dos están se desarrollando de alguna manera, ¿verdad? Pero si es un poder y no tanto un conocimiento, o si la naturaleza espiritual es por sí misma conocer, eso queda como una pregunta no solucionada. Tal vez tuviéramos que bucear más el sánscrito de este pasaje y hacer eso para la tesis, ¿verdad? Ahí uno es como un relojero que va con casi un microscopio y no es, aperta los parafusitos de esos. Entonces acá tenemos cuestiones filosóficas. El punto fundamental, a mi ver, en nuestra época es Darwin y neodarwinismo, que quiere imponer el proceso de la evolución a la casualidad. Y dicen que llamo a veces de cristianismo, creacionismo científico, o también lo llaman de design divino, como si fuera un dibujo, un planeamiento de la divinidad, como una construcción posterior del cristianismo para arreglarse al neodarwinismo. Pero acá Patanjali es mucho más antiguo que el mismo cristianismo. Es antes de Cristo se atribuye la vida de Patanjali y por supuesto su libro, su obra. ¿No? Entonces decir que el propósito voy a cortar la mitad, el propósito de la unión de Purusha y Prakriti es desarrollar el desenvolvimiento de poderes inherentes a él y a Prakriti. Quiere decir que cada vez que el espíritu toma un cuerpo, él lo está desarrollando. Está desarrollando también el cuerpo. Entonces, por eso me gusta aquel dibujo con la mente, con una lente. Quizá lo puedo intentar crear acá. Si hay una viroma. Ah, tiene clarividencia. Entonces, eso se encuentra acá
en el 254. Y a mí me parece, si me permiten, que eso es la percepción. Que sería como una lente que pegaría los 5 sentidos como por distracción. Haciendo ahí. É claro que aí já estou acrescentando al dibujo, ¿verdad? Pero sería como si la mente fuera un elemento que por la refracción de la lente lo hiciera un punto de convergencia en el punto focal que es el espíritu. Entonces se tiene una percepción de un mundo que llega a nosotros por fragmentos. Si digo acá hay una manzana, ustedes ven la manzana hace un sonido, clac, cuando uno, clac, da un estalido, ahí uno ya mira el rojo afuera y el amarillo adentro, y si no tuvieran tenido el desayuno a pocos minutos, que se empezaban ya a salivar, porque en la memoria está conectada la palabra manzana, su color, su olor. Ya empezamos a conectar el sabor con el olor, con la sensación táctil de la lengua, y si estamos con hambre, ya todo eso es una asociación, ¿no es? Que la psicología lo ha estudiado, que con las reacciones pavlovianas uno ya empieza a reaccionar como si estuviera frente de una manzana. Y si uno va más lejos, quizá va a entrar en la tecnología moderna o va a tener recuerdos de Adán y Eva y la serpiente y no sé cuántas asociaciones. La mente, por una convergencia, lo pone al mismo tiempo el olor, el sabor, el táctil, el color e incluso el oído, el estalido de la primera dentada. Entonces todo eso es un concepto de la manzana que está en algún lugar de smriti o memoria y que podemos por la mente accionar. Y en pocos minutos yo puedo hacer acá, sin tenerla a la mano, crear la sensación en ustedes por el deseo de comprar la manzana. Así hacen las televisiones, ¿verdad? Que ahí ya presentan la manzana, la mano de un hombre, y las mujeres se acercan a él, y ahí no es. Uno no sabe, después se va al supermercado, está comprando mucha manzana, y tal vez más que no necesite, porque ya está su subconsciente con un lavaje. Todo eso es una magia, ¿verdad? Que por lo menos gris, para inducir a uno a comprar más que necesite. Se llama consumismo. Se estudiaran las leyes de la mente para aumentar el consumismo, y somos esclavos de estas cuestiones, ¿verdad? Somos esclavos. Y después tenemos que ganar mucho más sueldo para mantener toda esa estructura, y ahí somos esclavos del sistema que nos hace trabajar no sé cuántas horas al día,
Y ahí son de la tarjeta de crédito que tiene un interés terrible. Si uno pasa un día, paga casi 2 manzanas por una. Y ahí todo eso es un mecanismo. ¿Ah? Y ya uno no duerme, ahí la mañana siguiente no tiene energía para meditar. Ya todo está por valores que son materiales. Entonces ahí tenemos la ansiedad, ahí de la ansiedad continuada llega la depresión y por increíble hay jóvenes que están al suicidio, ahí entra también la drogadicción, todo un aparato que no es muy racional ni se puede a verdad llamar civilizatorio, porque es una anticivilización, es volver a ser salvaje por la drogadicción. Entonces un mundo se ha creado al revés de los valores espirituales porque les interesa el dinero y el comercio y todo eso. Entonces los primeros conocimientos psicológicos son siempre aplicados a ganar dinero, no al autoconocimiento, ¿verdad? No para la liberación del hombre, sino para esclavizarlo aún más. Eso es terrible, pero ¿verdad? Ahora al revés, ya que la cosa ya está hecha. Entonces vamos a intentar sacar lo mejor del conocimiento que los antiguos nos han dado sobre los mecanismos de la mente y que la evolución, según se puede probar acá por Patanjali, era un concepto mucho anterior a Darwin, por miles de años. Que la interacción del espíritu y la materia desarrollaba capacidades materiales inherentes al cuerpo o a Prakriti. Quiere decir que la mente, buscando más información, desarrolló los sentidos para interactuar ahí, tener una interacción con el mundo exterior. Y que no son casuales estos desarrollos en la materia, sino que son expresiones de miles o millones de años de evolución biológica para tener información del mundo externo. Eso, entonces, segundo Patanjali, no se desarrolló por casualidad, sino por intención. No sé cuánto de consciente o inconsciente esa frase no nos permite deducir. Si es consciente o inconsciente, no podemos deducir solo de este sutra, así lo creo. Pero que hay una intención del espíritu en desarrollar la materia y que el significado de la vida está, por lo tanto, asociado a una voluntad de aprender, de comunicarse con el mundo exterior y de, por esta interacción, conocer, ahí también lo que decía Marcela, a un autoconocimiento, que la materia se ofrece con un espejo. No es porque cuando me voy a afeitar, aunque acá la agua es dura, entonces tiene que tener más paciencia para producir la espuma y no se dañarse, como decía un amigo mío cuando encontraba uno todo lascado ahí, y que con cortes acá y allá, que era una tentativa inconsciente y fracasada de suicidio. ¿Verdad? Entonces, que el espejo es necesario a uno afeitarse, a peinarse, que es posible hacerlo de cualquier forma, es verdad que es posible, pero después los resultados no voy a poner la mano al fuego. ¿Ah? El espejo lo torna fácil hacerlo. Y entendemos que el autoconocimiento necesita de la materia, así lo he comprendido, y pasa adelante, ya o sería antes, el 21. Prakriti existe únicamente para el bien del Purusha. Quiere decir, la materia existe solamente para el desarrollo del espíritu. Y aunque, el 22,
él ha cumplido su propósito, Prakriti deja de existir o continúa existiendo para los otros, debido a que es común para todos. Entonces es un concepto también complejo de cómo se queda Prakriti para aquel que ha alcanzado la iluminación. Y ahí me parece que el Vedanta resuelve mejor que el dualismo Samkhya, que dice que entonces se percibe que toda la materialidad es Maya o Maya, y que solo el espíritu existe. Eso está en la carta de los maestros cuando uno está así buceando dentro de Shiva, y él es Shiva como todo. Es la energía que danza y pulsa y baila en toda la naturaleza. Por eso que aquella película de las leyendas de Bhagavans lo pone al final en la posición con el poner del sol, la danza de Shiva, el Shiva Nataraj. Es un momento muy especial. Y me parece entonces que esta cuestión del significado de la vida está en este sutra. Y que por supuesto podemos aprofundar o profundizar más y más, y va a llegar al 24 a decir que la causa de la unión es el desconocimiento de su naturaleza real, lo que enfatiza la idea propuesta por nuestra directora de estudios acá, que es Marcela. Fue Marcela que sacó esta última idea, que el desconocimiento de la naturaleza real es la causa de la unión. Y el 25 lo puse: disociar a Purusha de Prakriti, quiere decir hacer un discernimiento que lo separa, por supresión de avidya o de la ignorancia de nuestra naturaleza espiritual. La ignorancia espiritual, lo llamo, es el remedio real y la liberación del Purusha. Entonces, el cumbre de todo este proceso en 2.25, ¿no es? Lo dije que es la disociación de Purusha y Prakriti resultante de la dispersión de avidya. Entonces, cuando se vence la avidya o la ignorancia, ahí se consigue separar los dos. Es el remedio, y esta disociación es la liberación del vidente. Ahí se finí. Ahí tenemos el logro final de la evolución y la superación de todas las miserias de la vida. Nos hace falta solo uno sutra de esta secuencia, que es la técnica, por la cual quiero decir la última técnica. Bueno, así sería. Acá está con número 2.26. La última técnica dice: el modo de suprimir avidya. Entonces, si uno lo percibe, que ya empieza con la definición, es por la práctica incesante del conocimiento discernidor de lo real. Así lo traduce don Walter Ballester. Nuestra traducción pone: la práctica ininterrupta del percibimiento de lo real es el medio para la dispersión de avidya.
Entonces la última técnica para la iluminación o el Dharma Mega Samadhi es un desarrollo especial del viveka o discernimiento llamado en sánscrito este estado especial viveka kyati. Este viveka especial o sutil da en nosotros el recuerdo de que Krishnamurti lo ponía, que el primer paso es el último paso. Y que el primer paso del Vedanta es discernir o poner viveka entre lo real y lo irreal, entre el correcto y el incorrecto, se llama en portugués cierto y errado, right and wrong, en el original. Después, el tercero sería de lo importante y lo no importante, el cuarto del útil y de lo inútil, el quinto del más útil y del menos útil, el sexto del verdadero y el falso, y el séptimo, ¿se acuerdan? Hay que leer más una vez a los pies del maestro. El séptimo es la distinción entre el altruismo y el egoísmo. Así que me parece que no hemos estudiado lo suficiente a los pies del maestro, porque están todas las técnicas en secuencia lógica. Y cuando mi hijita me dice, bueno, ya hemos leído a los pies del maestro, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, ¿cuáles son las 4 cualidades? Ya no se acordaba, entonces vamos a leer más una vez a los pies del maestro. Yo lo hago desde 26 de agosto de 1980 en forma diaria. Antes lo hacía en forma dispersa. De 1980 en adelante lo tomé el compromiso de meditar a cada día una frase. Y no es lo mismo que leerlo una vez, porque uno tiene que hacer conexiones entre las partes. Y acá está que la Vedanta nos implica ahí varios estadios progresivos de iluminación por un desarrollo progresivo de viveka. Y el último es distinguir el yo de la realidad, o sea, el altruismo del egoísmo. Es el más sutil de todos los desarrollos. Una técnica trascendente, la práctica ininterrupta de percibimiento de lo real, cuando no hay más ninguna distracción posible, porque todos los karmas y los kleshas se quedarán a cero. Ahí se da el milagro de la iluminación, que entonces se queda irreversible, que es un segundo milagro. Que no hay más como uno volverse a la ignorancia después de conquistar esta claridad absoluta. Y ahí entonces estamos delante de un maestro de sabiduría. El que se vuelve para enseñar no tiene más nada para aprender en este mundo. Y a él prestamos nuestra reverencia por medio de Patanjali, que fue el sabio que sí conocía todo eso, se supone, porque claro que su nombre ya es una leyenda, pero fica evidente que es un conocimiento extraordinario y no es copiado de otro, sino a lo mejor él ha sido el primero compilador en forma escrita de una tradición oral. Es así que lo antecedía, ¿verdad?
Entonces que la doctrina secreta lo pone como una sucesión de sabios. O sea, sería bueno tal vez tener el segundo, ese es el primero tomo, pero voy a leer una parte que me encanta, que es su definición. Ella dice, la doctrina secreta es la sabiduría acumulada de los siglos y su cosmogonía por sí sola es el más prodigioso de los sistemas. Mas es tal el poderoso misterio del simbolismo oculto que los hechos que ocuparan la atención de generaciones innumerables de evidentes y profetas iniciados para los coordinar, clasificar y explicar durante las asombrosas series del progreso evolutivo, están todos registrados en unas pocas páginas de signos geométricos y de símbolos. Entonces, que tiene milenarios conocimientos ahí, de sucesivos sabios, de un linaje. La visión cintilante de aquellos iniciados fue hasta el propio ámago de la materia y ha descubierto y perscrutado el alma de las cosas. Inútil es decir que tal sistema no es fruto de la imaginación o fantasía de un o más individuos aislados, pero que se constituye en los anales ininterruptos de millares de generaciones de videntes cuyas experiencias cuidadosas tienen concurrido para verificar y comprobar las tradiciones transmitidas oralmente. Quiere decir que eran transmitidas, pasaba un conocimiento como si fuera la nueva generación con una hipótesis, y esta nueva generación iba a su experiencia a comprobar lo que los antiguos ya lo dejaban como un conocimiento de ellos. Y como lo hacía, examinando, sometiendo a pruebas y verificando a cada uno de los departamentos de la naturaleza, las antiguas tradiciones, por medio de visiones independientes, quiere decir es científico el método, y por así similar a la ciencia moderna, pero muy más antigua o oculta, y que por visiones independientes de los grandes adeptos, lo que es los hombres que desarrollaran y perfeccionaran en el más alto grado posible sus organismos psíquico, físico, mental, psíquico y espiritual. Que el uno se transforma en un telescopio, en un microscopio, en un aparato de investigación a uno mismo. Es una experiencia directa. Lo que un adepto veía solo era acepto después de confrontado y comprobado con las visiones de otros adeptos, obtenidas en condiciones tales que les confiriese una evidencia independiente y por séculos de experiencia. Yo he traducido del portugués, más una barbaridad, pero se pueden después comprobar si está bien hecha la traducción. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que esta práctica ininterrupta del percibimiento de lo real nos lleva del significado de la vida a las técnicas de meditación. Es una conexión del propio razonamiento de Patanjali. ¿Qué es que vamos a hacer y cómo lo se hace? Entonces,
ahí me parece bueno hacer una pequeña consideración si hay preguntas para no entrar en el punto siguiente sin aclarar el punto que ya está desarrollado. Yo quería preguntarte si hay literatura complementaria a la ciencia de la yoga para comprender mejor los sutras de Patanjali. Sí, el propio autor, Dr. Taimini, ha escrito un otro libro que creo se traduce al español como Glimpses into the Psychology. Glimpses es el original, vislumbres y dentro de la psicología de la yoga. Creo que está en color naranja. Ahí. Estudio, ahí me salva. Ajá. Es una literatura de profundidad o de aprofundamiento. Ahí ya Sergio lo encontró. Y bueno, que voy entonces, si pueden me traer acá para mostrar. Gracias. Entonces, por supuesto, estos dos van a decir que son gemelos, uno casi a la continuación del otro, ¿verdad? Y hay otros como el Shiva Sutra, que él lo comentó. Me gusta mucho el secreto de la autorrealización, que es comentario de Pratyabhijna Hridayam de Kshemaraya, que ahí ya es Shivaísta Advaita de Kashmira. Es una escuela especial, ya Sergio lo encontró también. Está muy poderoso, Sergio, por favor. Hay que vender. Bueno, me han enseñado que libros escondidos no se venden, pero cuando se mira eso acá es muy bueno. Entonces voy a leer el 20, que es la conclusión. Tiene 20 aforismos, ¿verdad? Entonces, más cerca de leer la doctrina secreta, que son 6 tomos, es leer 20 aforismos que está al alcance de todo. Es una síntesis de todo el proceso de proyección y autoconocimiento y liberación de la conciencia. Desde la proyección del universo, la individualización del chitta o la mente y la llegada a la suprema iluminación en el estado humano que lo libera. Y vamos a ver cómo se han hecho la traducción. Entonces, quiere decir, cuando se alcanza esto, Dharma Mega Samadhi, como lo llama Patanjali, o la iluminación, como quiera, entonces, la quinta iniciación, como prefieren los místicos, ¿verdad?, ocultistas, entonces se alcanza aquel conocimiento omnímodo. Eso me gustó mucho. Un sonido en español distinto. Omnímodo de la realidad suprema, como esencia de conocimiento y felicidad, que lleva inherente el poder integrado del sonido, capaz de crear y destruir en cualquier tiempo y lugar, lo cual confiere señorío sobre la jerarquía de deidades que funcionan en el sistema manifestado, y todo eso, en resumen, pertenece a la realidad suprema que se designa como Shiva. Quiere decir, uno se cambia en Shiva, se transforma en por su conexión, en un instrumento de creación y destrucción a cualquier tiempo y lugar,
por el conocimiento del sonido, quiere decir un Maha Mantra, que él lo incorporó a su naturaleza, y por eso me gusta mucho aquella otra conexión con las olas del mar, porque ahí está el sonido primordial de la creación. El A a la cresta, el U al cuerpo de la onda, de la ola, y el M ya al pie, retornando para Brahman, que sería el nivel promedio y estable del océano. Entonces, es considerado como más importante el silencio que sigue al mantra que el propio mantra. Él nos remite a la mente de la manifestación a entregarse a lo inmanifestado. Entonces es el y es un asintótico que llega con una curva que se confunde con un círculo de rayo infinito, y estamos en un promedio del océano que ahí ya no se manifiestan las olas, como si fuera un promedio invisible que es el substrato de la manifestación de las olas, que es el movimiento perceptible o manifestado. Entonces hay y hay que aprender a cerrar la boca, porque el sonido final es por el nariz, el nasal. Y algunos que mezclan, y ahí se hace una cosa que es por la boca y también nasal al mismo tiempo, y eso no es sánscrito. Entonces, hay que hacerlo de la manera que produzca la similitud de cómo se ha creado y cómo se va a disolver el universo manifestado, y uno es, por la ley de correspondencia, un microcosmos de aquel proceso. Entonces, aunque va a tomar más 2 razas raíces para llegar a la iluminación, la humanidad, el uno que consigue por su meditación anticipar el final, se ilumina antes y puede ayudar a la humanidad. Entonces esta meditación nos lleva a cumplir el ciclo antes de toda la manifestación llegar, y ahí se da el segundo milagro. A decir, no, Blavatsky no le gustaría, porque decía que eso sería una contradicción a las leyes de la naturaleza, que no hay milagro, sino que hay la manifestación de una ley desconocida. Así está el tercero principio de la sociedad teosófica, su objetivo de estudiar las leyes no explicadas de la naturaleza, que una vez en una rama en Brasil lo encontré traducido como inexplicables. Pero si son inexplicables, ¿por qué entonces estudiarlo? Entonces, como es raro que las personas no perciban, lo traduzcan mecánicamente de una manera sin ningún significado, ¿verdad? Inexplicables, no hay cómo llegar, pero que es todavía no explicado. Entonces, cabe a nosotros descubrirlo. Es una invitación a una investigación que podemos hacer para despertar estos poderes latentes de que habla entonces el señor Patanjali en 2.23, ¿no es? Los poderes latentes o inherentes al Purusha y al Prakriti. Bueno, entonces me parece que es hora de hacer un breve intervalo de 15 minutos. Muchas gracias.